La última fotografía de Monsieur Lavigne encierra la clave de su prematura muerte. Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy Santiago. Dime desde dónde lo estás viendo. Estoy deseando conocer tu opinión en los comentarios. El dorado sol parisino comenzaba su lento descenso cuando la tragedia golpeó la Galerie Montparnasse, un lugar conocido no solo por sus exclusivas exposiciones de arte, sino también por atraer a la crème de la sociedad francesa. La exposición de esa noche había sido un triunfo, una retrospectiva de la obra del famoso fotógrafo Monsieur Lucien Lavigne. Hubo champán, suaves murmullos de admiración y el brillo de zapatos lustrados sobre suelos de mármol. Luego, sin previo aviso, el caos fue Madame Fleurette Dumas, una de las miembros de la alta sociedad más extravagantes de París, quien dejó escapar el primer grito. La multitud giró bruscamente y la encontró temblando junto a la exposición central, una fotografía singular, extrañamente fuera de lugar entre las demás. Un gran retrato en blanco y negro, enmarcado en delicada plata, que muestra a un Lavigne más joven de pie junto a un hombre no identificado en un jardín en algún lugar perdido en el tiempo. Pero no fue la fotografía lo que provocó los gritos. Era el cuerpo desplomado debajo. El propio Lucien Lavigne, maestro del momento capturado, cronista de las vidas de otras personas, estaba muerto. El inspector Moreau, de la Sûreté Nationale, llegó al cabo de una hora. Su presencia llenó la galería con un aire de procedimiento. Sus hombres sellaron las entradas y condujeron suavemente a los clientes horrorizados a áreas de espera improvisadas. Los rumores se multiplicaron como siempre: infarto, suicidio, envenenamiento. Sin embargo, un detalle escalofriante se mantuvo por encima de las especulaciones ociosas. La mano derecha de Lavigne, congelada por el rigor, sostenía un sobre arrugado con los bordes manchados de sangre. Dentro del sobre, una sola fotografía. Una fotografía que no había sido expuesta al público. Una fotografía que a simple vista no parecía nada especial. Una escena de fiesta en el jardín. Al final de la tarde, mujeres con sombreros de ala ancha riendo. Hombres levantando copas para brindar. En el centro, de nuevo, el enigmático desconocido junto a Lavigne. Sonriente, brazo apoyado ligeramente sobre el hombro de Lavigne. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera otro descubrimiento sombrío. El negativo de la fotografía desapareció, robado del archivo privado de Lavigne. Y así fue como Élodie Fournier, la joven e ingeniosa curadora de la Galerie Montparnasse, hizo una discreta llamada telefónica a través del Canal de la Mancha hacia Londres. Conocía el nombre susurrado con admiración y asombro entre aquellos que entendían la intrincada danza entre el engaño y la verdad. A la mañana siguiente, mientras la niebla gris se enroscaba alrededor del andén de la Gare du Nord, Hércules Poirot bajó del tren, inmaculadamente vestido con polainas gris paloma y una corbata verde oscuro, sus bigotes resplandecientes, su pequeña figura resuma energía y precisión. Mademoiselle Fournier, saludó, juntando los talones y haciendo una leve reverencia. «¿Estás preocupado, n'est-ce pas? No temas, Hércules Poirot está aquí». Al parecer el caso requeriría no solo lógica, sino también psicología. Después de todo, una imagen valía más que 1000 palabras. Sin embargo, ¿qué 1000 y qué palabras valían la vida de un hombre? Detrás de ellos, las torres de París se alzaban doradas y antiguas. Pero los agudos ojos verdes de Poirot ya estaban enfocados en su interior, en un misterio tejido de sombras, rostros congelados en el tiempo y secretos desesperados por permanecer enterrados. La Galerie Montparnasse, que alguna vez fue un faro de serenidad culta, ahora albergaba una atmósfera cargada de inquietud. «Poirot»,
acompañado por la seria Élodie Fournier. Inspeccionó el gran salón donde la policía había reunido al pequeño pero ilustre grupo de personas presentes en la fatal exposición. El inspector Moreau, un hombre alto con el rostro preocupado, de alguien que ha visto demasiado la fragilidad humana, se acercó a Poirot con un gesto superficial. Habló enérgicamente. Hemos identificado a todos los que estuvieron cerca de Monsieur Lavigne en la última hora. Un círculo cerrado, al menos. Debería simplificar las cosas. Poirot sonrió levemente. Simplificar tal vez, mon ami, pero no resolver. No, rara vez es tan simple. Dirigió su atención al grupo de sospechosos sentados con forzada cortesía en los pulidos bancos. Primero, señora Fleurette Dumas, la socialité que había descubierto el cuerpo. Sus guantes violetas temblaron ligeramente en su regazo, aunque sus labios pintados permanecieron fijos en una expresión de sorpresa y serenidad. Famosa por sus conexiones y sus gustos caros, se rumoreaba que había financiado varias de las exposiciones anteriores de Lavigne. Junto a ella se sentó Jean-Claude Bellamy, el asistente de Lavigne desde hace mucho tiempo. Un hombre nervudo con gafas colocadas precariamente sobre su nariz. Las manos nerviosas de Bellamy jugueteaban con un cuaderno de cuero maltratado. Sus ojos oscuros recorrieron incesantemente la habitación, observando cada movimiento, cada respiración. Reclinarse hacia atrás con impaciencia mal disimulada era Henry Beaumont, un marchante de arte cuyo encanto pícaro solo era comparable con acusaciones susurradas de autenticidad cuestionable con respecto a sus ventas. Algunos dijeron que tenía motivos para estar resentido con Lavigne después de una disputa muy pública sobre una pieza mal atribuida solo unos meses antes. Apartado, distante, estaba señora Solange de Rochefort, una mujer severa de porte, aristocrático, que vestía un vestido negro intenso adornado con un solo collar de perlas. Un mecenas de las artes o un mecenas de los secretos, según a quien se le preguntara. Su relación con Lavigne siempre había sido descrita como complicada. Finalmente, en la sombra cerca de los grandes ventanales, se demoró Etienne Marchand, un joven fotógrafo de fama creciente, cuya admiración por Lavigne se había convertido, según los rumores, en rivalidad. 5 individuos, 5 posibles depósitos de motivos. Poirot se volvió hacia el inspector Moreau, quien le hizo un breve resumen en voz baja. Fleurette Dumas, benefactora y rumoreada examante de Lavigne. Jean-Claude Bellamy, asistente. Ignorado y posiblemente resentido. Henry Beaumont. Acuerdos de arte en disputa. Humillación profesional. Solange de Rochefort. Mecenas desde hace mucho tiempo con enredos personales. Etienne Marchand. Competidor en ascenso, impulsado por la ambición. Y, concluyó Moreau sombríamente, nadie vio nada inusual. Todos afirman ignorarlo. Los bigotes de Poirot se movieron. ¿Todos? Ah, no, mon ami. Algunos pueden alegar ignorancia. Otros simplemente lo fingen. Dio un paso deliberado hacia adelante, golpeando con fuerza sus zapatos lustrados contra el suelo de mármol, atrayendo las miradas cautelosas de los sospechosos hacia él. Señoras, señores, comenzó con voz suave, persuasiva, autoritaria. Son muy amables de quedarse. Lamento las circunstancias, pero, ay, la verdad debe surgir de esta nube de dolor. Hizo una pausa y sus ojos penetrantes los recorrieron uno por uno. Comencemos, alors, con las pequeñas preguntas. Bagatela sí, porque a menudo son los más reveladores. Madame Dumas agitó los dedos enguantados y se ajustó el broche. Bellamy dejó caer su cuaderno con estrépito. Beaumont exhaló audiblemente por la nariz. Solange de Rochefort arqueó una ceja altiva.
Marchand simplemente sonrió. Poirot asintió para sus adentros. El juego psicológico ya había comenzado. Cuando la noche oscureció y las luces de gas parpadearon, Poirot se preparó para embarcarse en la primera ronda de entrevistas. Sabía que lo que buscaba no eran confesiones ni coartadas dadas libremente. Estaba en las vacilaciones, en la palabra fuera de lugar, en la sutil tensión detrás de los ojos. La naturaleza humana, expuesta por la más pequeña de las inconsistencias. Porque, en algún lugar entre estas pulidas fachadas, la verdad esperaba, esperando, como deben hacer todas las cosas, a que Hércules Poirot lo encuentre. La pequeña sala de entrevistas contigua a la galería había sido preparada apresuradamente para el uso de Hércules Poirot. Era un espacio sencillo, techos altos, paredes color crema pálido y una sola mesa entre dos sillas. Al otro lado de la puerta, el inspector Moreau rondaba respetuosamente, reconociendo la preferencia de Poirot por llevar a cabo sus conversaciones sin interrupciones. Poirot cruzó las manos pulcramente ante él mientras aparecía el primer entrevistado. Señora Fleurette Dumas. Se movía como la figura de un retrato, envuelta en seda violeta y perlas, su perfume precediéndola como una suave declaración. Se sentó con una gracia que contradecía el leve temblor de sus dedos. Poirot sonrió amablemente. Señora Dumas, estoy muy agradecida por su cooperación. Es angustioso, sí, este trágico asunto. Sus pestañas revolotearon. Lucien era un querido amigo, Monsieur Poirot. No puedo concebir... Su voz se quebró un delicado temblor. Poirot ladeó ligeramente la cabeza. Quizás, señora, pueda decírmelo. Usted descubrió el cuerpo, ¿no? Describa, s'il vous plaît, exactamente lo que ocurrió. Ella exhaló recomponiéndose. Estaba de pie cerca de la mesa de champán, hablando con Madame Armand de Lapierre. Pueden preguntarle, ella lo confirmará. Y noté que la multitud cerca de la exposición central se había reducido. Me acerqué para admirar el último trabajo de Lucien, y allí estaba él, en el suelo. Su mano agarraba algo. Yo grité, me temo. Poirot la observó atentamente. ¿Y la fotografía que sostenía? La había visto antes, señora. Un destello real cruzó su rostro. No, dijo demasiado rápido. Luego, suavizándose, añadió, al menos no expuesta formalmente. Lucien tenía muchas obras, privadas, ya sabes, experimentos, recuerdos. Ah, dijo Poirot a la ligera. Experimentos, sí, los recuerdos, a veces son peligrosos, ¿no es así? Madame Dumas se puso ligeramente rígida y se ajustó los guantes. Y dígame, señora, continuó, Poirot en tono coloquial, usted era, ¿cómo diría, cercana a Monsieur Lavigne? Ella sonrió frágilmente. Éramos amigos, íntimos, sí, tal vez una vez, pero eso fue hace años. Lucien era un hombre de pasiones, pero también de muchas distracciones. ¿Y los celos? Preguntó Poirot en voz baja. Madame Dumas se levantó y se recogió el chal con teatral dignidad. Lucien no era un hombre que inspirara celos, Monsieur Poirot, simplemente arrepentimiento. Poirot la invitó a salir de la habitación sin más comentarios, observando mentalmente las evasivas y el dolor demasiado ensayado. Siguiente entró Jean-Claude Bellamy, agarrando su maltrecha libreta como un talismán. Su nerviosismo era casi palpable. «Siéntese, señor», invitó calurosamente Poirot. «No hay motivo de alarma». Bellamy estaba sentado en la silla con las rodillas chocando. «Yo solo deseo ayudar», tartamudeó. «Lucien, él lo era todo para mí». «¿Fuiste su asistente durante muchos años?» «7», dijo Bellamy rápidamente. «Organicé sus archivos, sus citas, todo. Él confiaba en mí». «¿Y el archivo?», dijo Poirot suavemente. «¿Estaba bien protegido?» Bellamy se sonrojó.
Lo mantuve meticulosamente organizado. Solo Lucien y yo teníamos llaves. Los negativos, por supuesto, no tenían precio. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Sin embargo, falta el negativo de la fotografía final, la que sostenía Monsieur Lavigne. Bellamy tragó saliva. No sé cómo. De verdad, Monsieur Poirot. Una vez montada la exposición, no tuve acceso. Lucien dijo que él mismo se encargaría del último arreglo. Una elección curiosa, murmuró Poirot. Dada su confianza en ti. Bellamy parecía afligida. Yo también lo pensé, pero se había estado comportando de manera extraña, ya ves. Los últimos días. Distraído, secreto. Poirot archivó el comentario. Una última pregunta. Monsieur, ¿estaba usted al tanto de alguna tensión profesional o personal que preocupara a Monsieur Lavigne? Bellamy vaciló. Hubo murmullos sobre la fotografía. Dijo que cambiaría todo, que era peligroso. Poirot sonrió levemente. ¿Fotografías peligrosas, señor? Intrigantes, ¿no? Bellamy asintió con tristeza y casi huyó de la habitación cuando lo despidieron. Poirot se permitió un momento de reflexión antes de pasar al siguiente tema. Henri Beaumont. El marchante de arte entró pavoneándose en la habitación con aire de aburrido desafío. Se dejó caer en la silla frente a Poirot y cruzó una pierna sobre la otra, exudando insolencia. «Terminemos con esto, ¿de acuerdo?», dijo Beaumont, encendiendo un cigarrillo a pesar de la mirada de desaprobación de Poirot. «Paciencia, señor», dijo Poirot suavemente. «Admiro la eficiencia, pero la precisión también es esencial». Beaumont exhaló humo hacia el techo. No tenía nada contra Lavigne personalmente. Era un tonto en los negocios, pero su arte se vendía. Eso es lo único que importa. Sin embargo, os peleasteis, señaló Poirot. Una diferencia de opinión, dijo Beaumont descuidadamente. Se negó a entregarme un conjunto de impresiones alegando integridad artística. Ideas tontas. Poirot sonrió levemente. El dinero, señor, a menudo alimenta pasiones fuertes. No es mío, dijo Beaumont. Tengo mucho. No necesito matar por ello. Ah, murmuró Poirot. Pero, ¿orgullo, tal vez? La mandíbula de Beaumont se tensó casi imperceptiblemente. Poirot lo advirtió. «¿Y la fotografía?», dijo Poirot. «¿Lo habías visto antes?». Beaumont se encogió de hombros. «Todo su trabajo me parece igual, temperamental y pretencioso». Poirot no hizo ningún intento de ocultar su desdén cuando Beaumont fue excusado. Apenas tuvo tiempo de ajustarse los puños antes señora Solange de Rochefort entró. Una presencia helada. Estaba sentada como si estuviera entronizada con la columna rígida y los labios finos. «Monsieur Poirot», entonó con acento cortado. «Esta intrusión es de lo más desagradable». «Aún así es necesario, señora», dijo amablemente Poirot. «Buscamos la verdad, tú y yo». Ella inclinó la cabeza, aceptando lo inevitable. «¿Era usted cercano a Monsieur Lavigne?» «De la misma manera que un benefactor está cerca de una causa», dijo con frialdad. «El arte debe ser apoyado por quienes lo entienden. Sin embargo, el arte también puede ocultar secretos, ¿no?» Sus ojos brillaron. «No es mío». Poirot se ajustó la manga meticulosamente. «¿La fotografía la reconociste?» «No. Ni siquiera el hombre que estaba al lado de Monsieur Lavigne». Sus dedos se movieron una vez contra el hilo de perlas, una señal que Poirot no pasó por alto. «Las caras se vuelven borrosas», dijo. «Con el tiempo». Poirot hizo una reverencia. «Así es, señora. A veces lo hace deliberadamente». Con un destello de irritación, Solange se levantó y se fue. Finalmente vino Etienne Marchand. Entró con arrogancia juvenil y las manos metidas en los bolsillos.
Poirot lo estudió atentamente. Marchand era guapo, arrogante y con una energía inquieta que hablaba de ambición. «Usted admiraba a Monsieur Lavigne», abrió Poirot. «¿Estimado?» Marchand soltó una breve carcajada. «Una vez fue un pionero. Ahora se aferraba al pasado». «¿Y usted, monsieur?», dijo Poirot en voz baja. «¿Es usted el futuro?» Marchand sonrió perezosamente. «Tal vez». «Y sin embargo», dijo Poirot, «asististe a su exposición». Marchand se encogió de hombros. «Cortesía profesional, o curiosidad, o ambas. Cosas y la fotografía, un ligero entrecerramiento de los ojos. No lo vi. Curioso», murmuró Poirot. Ya que era la pieza central, Marchand se puso rígido. Quizás me fui antes de que fuera revelado. La mirada de Poirot era implacable. Tal vez. Dicho esto, Marchand fue despedido. Por fin, solo en la habitación, Poirot juntó los dedos y cerró los ojos. Cada uno tenía sus máscaras. Cada uno tenía sus fracturas. El desafío ya no era simplemente observar, sino discernir, debajo de las superficies cuidadosamente seleccionadas, qué alma estaba lo suficientemente desesperada, lo suficientemente aterrorizada o lo suficientemente arrogante como para matar por un secreto inmortalizado para siempre en una sola imagen. Y Poirot, con sus pequeñas células grises zumbando, ya había empezado a ver las grietas en las fachadas perfectas. El inspector Moreau caminaba por el amplio pasillo fuera de la sala de interrogatorios, una nube de impaciencia. Poirot salió por fin, ajustándose los gemelos con su habitual precisión. «¿Bien?», preguntó Moreau. «Los has visto a todos. Uno de ellos debe haberlo hecho». Poirot sonrió levemente. «Paciencia, mon ami. Incluso una flor requiere tiempo para florecer. No la arranquemos demasiado pronto». Moreau frunció el ceño, pero sacó una pequeña hoja de papel doblada de su bolsillo. «Por si sirve de algo, es posible que tengamos una respuesta temprana. Se ha presentado un testigo». Poirot enarcó una ceja. «En efecto, un camarero», dijo Moreau. «Afirma que vio a Jean-Claude Bellamy cerca de la sala de archivos poco antes de que comenzara la exposición, solo, a pesar de las estrictas instrucciones de que los archivos estaban prohibidos». Poirot aceptó el papel con dedos delicados y leyó la declaración con atención. «Y este camarero», dijo lentamente, «¿no tiene motivos para inventar semejante cuento?» «Ninguno que podamos ver», dijo Moreau enérgicamente. «Y encaja, ¿no? Bellamy conocía los archivos íntimamente, tenía acceso, podría haber robado el negativo, preparado la fotografía y...» Poirot levantó una mano. «Seamos ordenados, mon ami. Verifiquemos antes de asumir». No pasó mucho tiempo. Bellamy fue citada temblando más que antes y confrontada con la acusación. Sí, estaba cerca de los archivos», tartamudeó Bellamy, «pero solo porque Lucien me envió. Me pidió que le recuperara una carpeta, un conjunto de negativos, tan viejos». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Los recuperaste?» «No». Bellamy lloró. «Cuando llegué allí cambió de opinión. Dijo que lo haría él mismo. Ni siquiera entré a la sala de archivos». «Conveniente», murmuró Moreau Poirot. Sin embargo, emitió un sonido pensativo desde lo profundo de su garganta. «Dices que cambió de opinión. ¿Cómo exactamente se comunicó esto?» «Cara a cara», dijo Bellamy. «Él vino detrás de mí en el pasillo. Me tocó en el hombro». «¿Y lo viste claramente?» Bellamy parpadeó. «Por supuesto». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Describe su ropa». «¿Su ropa?», Bellamy repitió confundida. «Oui, señor. Es algo simple. Un asistente leal lo notaría». Bellamy vaciló. Llevaba su traje habitual, traje oscuro, corbata gris. Moreau resopló.
Todos en la galería estaban vestidos de esa manera. Poirot golpeó la mesa con un dedo. «Es curioso», murmuró. «Ciertamente curioso. Bellamy fue despedida y se desplomó en una silla afuera con la cabeza entre las manos». Moreau se volvió hacia Poirot. «Estás haciendo esto más complicado de lo necesario. Bellamy tenía un motivo, resentimiento, oportunidad, ahora un testigo». «Sin embargo», dijo Poirot con calma, «algo no satisface a las pequeñas células grises». Moreau murmuró entre dientes acerca de los extranjeros y de la pensación excesiva, pero permitió que Poirot procediera como quisiera. Poirot pidió examinar los pasillos laterales de la galería, en particular el recorrido entre la sala principal de exposiciones y los archivos. Mademoiselle Elodie Fournier lo acompañó, agradecida por poder distraerlo de la sombría vigilia de la espera. El pasillo era estrecho y estaba revestido de paneles de madera envejecida y apliques eléctricos tenues. Poirot caminó a lo largo, notando las pesadas cortinas al otro extremo. «Y aquí, señorita», dijo deteniéndose. «¿Esta cortina siempre está así corrida?» Elodie asintió. «Sí. Detrás hay una puerta de servicio en desuso. Se mantiene cerrada con llave». Poirot apartó suavemente la cortina. De hecho, la puerta estaba cerrada. Sin embargo, el polvo del suelo tenía marcas curiosas, raspaduras como si algo o alguien hubiera pasado recientemente. Poirot se permitió una pequeña sonrisa. «Un hombre podría estar aquí», reflexionó, «oculto de la vista, pero lo suficientemente cerca como para escuchar conversaciones. O fingir que alguien le toca el hombro». Elodie jadeó. «¿Crees que Bellamy fue engañada?» «Creo», dijo Poirot en voz baja, «que alguien desea que creamos en la culpabilidad de Bellamy. Alguien que comprenda la debilidad humana por la certeza». Regresaron a la galería principal. Moreau estaba esperando, con los brazos cruzados y con aspecto atronador. «¿Nuevos desarrollos?», ladró. «Observaciones, simplemente», dijo Poirot serenamente. «Ahora me gustaría inspeccionar la sala de archivos». Moreau asintió con un gruñido y juntos se dirigieron al archivo, un espacio más pequeño y fuertemente asegurado detrás de la sala de exposiciones. Poirot examinó la habitación meticulosamente. Estantes llenos de cajas de archivos y negativos. Un leve olor a químico persiste en el aire. Nada parecía perturbado, excepto cerca de la mesa del centro. Poirot hizo una pausa, una pequeña mancha en el suelo, casi invisible, oscuro contra oscuro. Poirot se arrodilló con sorprendente agilidad y sacó una lupa del bolsillo. «Aceite», murmuró. Moreau frunció el ceño. «¿Y?» Poirot se levantó y se sacudió el polvo de las rodillas. «Observa el patrón. Un tacón de bota, ¿oui? Alguien lo suficientemente pesado como para dejar esa marca». Se volvió hacia Moreau. «Bellamy es delgado, delicado. Sus zapatos tienen suela blanda». La expresión de Moreau se ensombreció. «¿Crees que alguien más entró aquí?» Poirot sonrió. «No es lo que creo, mon ami. Es lo que dice la evidencia. Y la evidencia susurra no Bellamy. Pero entonces, ¿por qué mentiría acerca de haber sido enviado al archivo? Miedo, tal vez. Confusión. O manipulación». Moreau maldijo en voz baja, pero admitió el punto. Poirot, mientras tanto, seguía adelante. Pidió una lista de todos los que tenían las llaves de la sala de archivos. La respuesta no fue sorprendente. Solo Bellamy y Lavigne, oficialmente. Sin embargo, como Poirot sabía muy bien, las claves se podían copiar. Cerraduras forzadas, confianza traicionada. Cuando el reloj dio las 7, proyectando largas sombras sobre los pasillos de mármol, Poirot regresó a su suite en el Hotel George V, donde pidió una cena delicada y se permitió un pequeño capricho. Un plato de frutas perfecto y simétrico,
dispuesto para satisfacer su sentido del orden. Mientras tomaba un café, repasó sus notas mentales, Fleurette Dumas. Un motivo arraigado quizás en el amor o los celos. Jean-Claude Bellamy. Un chivo. Expiatorio fácil, pero no el asesino. Henri Beaumont. Arrogante, capaz pero impulsivo. Poirot lo dudaba. Solange de Rochefort. Frío, calculador. El miedo brilló en su mirada ante la mención del hombre de la fotografía. Etienne Marchand. Lo suficientemente ambicioso, como para matar tal vez, pero algo en él hablaba más de oportunidad que de desesperación, y siempre, en el centro de todo, el negativo que falta. El secreto conservado en un trozo de película fotográfica que tal vez valiera lo suficiente como para matar por él. Poirot sorbió pensativamente su café. La fotografía fue la clave, pero no por lo que era. No, debido a Holmes estaba en eso, y por qué su presencia no podía tolerarse. Era una distinción sutil, pero para Poirot marcó la diferencia. Decidió que el día siguiente se daría el primer paso decisivo. Colocaría las piezas sobre el tablero, ofrecería tentaciones, aplicaría presiones, y él miraría. Porque la mente culpable, bajo presión, siempre se revela en la más mínima traición. Un movimiento de la boca, una vacilación de la mano, un destello de miedo en los ojos. El juego, por fin, había comenzado de verdad. La luz de la mañana entraba como oro fundido en el Hotel George. Hercule Poirot estaba sentado perfectamente erguido a la mesa del desayuno, con un huevo cocido delante y una selección de pasteles inmaculados a su lado. Todo en él irradiaba serena precisión, la imagen misma del orden. En el interior, sin embargo, sus pequeñas células grises disparaban en disciplinada formación. Había llegado el momento de la siguiente etapa, la presión. Ni fuerza bruta, ni acusaciones descabelladas. No. Un baile cuidado. Pequeñas provocaciones, suaves distorsiones de la certeza, que revelan dónde aparecerían por primera vez las grietas. A las 9:30 en punto, Poirot llegó de nuevo a la Galería Montparnasse. El inspector Moreau estaba esperando. Su expresión era una mezcla de impaciencia y admiración renuente. «¿Deseas hablar con ellos otra vez?», dijo Moreau, escéptico. «No quiero hablar, mon ami», corrigió Poirot, «para observar». Y con esa enigmática declaración convocó a los 5 sospechosos de regreso al gran salón, donde se había servido café y pasteles pequeños como para una reunión elegante, en lugar de una investigación de asesinato. Los sospechosos entraron, cautelosos, rígidos. El ambiente era frágil y las sonrisas forzadas. Poirot se levantó e hizo una reverencia formal. «Señoras, señores», comenzó con un brillo en los ojos. «Habéis sido muy amables. Permítanme una pequeña indulgencia. Una serie de preguntas, inocentes puramente para satisfacer mi curiosidad». Hubo asentimientos y murmullos de aquiescencia. Poirot juntó las manos a la espalda y comenzó a caminar lenta y deliberadamente. Se detuvo primero antes señora Fleurette Dumas. «Señora», dijo suavemente, «en la fotografía que tan trágicamente jugó un papel en nuestro asunto, ¿reconoció a alguien más que a Monsieur Lavigne?» Fleurette vaciló un momento. «No», dijo, con voz suave pero firme. Poirot sonrió benignamente y siguió adelante, como si estuviera satisfecho. Se detuvo antes Jean-Claude Bellamy, quien visiblemente se encogió bajo el escrutinio. «¿Y usted, señor? Usted que conocía tan íntimamente a Monsieur Lavigne, no tenía caras conocidas». Bellamy tragó. «No, Monsieur Poirot, yo casi no presté atención». Poirot chasqueó la lengua con simpatía. «Por supuesto. Un hombre tan ocupado con sus deberes». El siguiente fue Henri Beaumont. «Seguramente usted, monsieur», dijo Poirot con ligereza,
con su buen ojo para los rostros en el mundo del arte. Debe haberse dado cuenta. Beaumont se encogió de hombros aburrido. No estaba nada claro. Estaba borroso, ¿no? ¿Lo fue? Poirot reflexionó en voz alta. ¡Qué curioso! Lo encontré bastante nítido. La mandíbula de Beaumont se tensó y Poirot se dio cuenta. Se volvió hacia señora Solange de Rochefort. ¿Y usted, señora? Sus labios se apretaron formando una fina línea. No tengo ningún recuerdo. Poirot asintió serenamente, como si aquello no significara nada. Finalmente, se enfrentó Etienne. Marchand. ¿Y usted, señor? Marchand esbozó una sonrisa perezosa. ¿Rostros? Estaba admirando la técnica, no los sujetos. Poirot se rió entre dientes, como si esta fuera la respuesta más natural del mundo. La sala exhaló. Un alivio colectivo. De la tensión. Fue entonces cuando Poirot atacó. «Porque venmes a mí», dijo alegremente. «El hombre al lado de Monsieur Lavigne en la fotografía todavía está vivo». 5 pares de ojos se volvieron bruscamente hacia él. Un latido de silencio. Poirot continuó con voz casual. «De hecho, no solo está vivo, está entre nosotros, en esta misma ciudad». Las manos enguantadas de Madame Dumas se apretaron contra su regazo. La pluma de Bellamy se partió entre sus dedos. La sonrisa de Beaumont vaciló. Las perlas de Solange de Rochefort se movieron mientras tragaba. El pie de Marchand golpeó una vez, agudo e involuntario, el suelo de mármol. Poirot no hizo ningún comentario sobre estas reacciones y se limitó a sonreír con su sonrisa serena e ilegible. «Fue así», dijo dando un paso atrás. «Podemos proceder sabiendo que el motivo no está en el pasado, sino en el presente». Dio una palmada ligera una vez. «Voilà, un pequeño ejercicio para calentar el cerebro, ¿no?» Élodie Fournier, que observaba en silencio desde el borde de la sala, se maravilló de la actuación. Poirot había agitado una colmena de abejas con el más ligero toque de un palo. Durante la siguiente hora, Poirot orquestó conversaciones aparentemente inocuas, siempre dirigiéndolas sutilmente hacia la fotografía, el hombre, las implicaciones, de la conexión viva. Notó cada cambio de tono, cada mirada intercambiada, y puso su primera trampa. Casualmente, le mencionó a Henri Beaumont que un coleccionista privado había ofrecido una fortuna por el negativo desaparecido, noticia que, aunque enteramente inventada, tuvo el efecto deseado. Las pupilas de Beaumont se dilataron. Sus dedos se movieron hacia su bolsillo antes de contenerse. «No es sorprendente», dijo Beaumont, forzando una sonrisa. «Algunos tontos pagarían cualquier cosa por un escándalo». Poirot lo archivó. Codicia. Confirmada. Más tarde, con Solange, de Rochefort, especuló que la fotografía podría revelar enredos largamente olvidados, matrimonios, hijos ilegítimos y tal vez incluso vergüenzas políticas. El aristócrata se puso rígido. «Esas vulgaridades no me conciernen», dijo casi demasiado rápido. Miedo confirmado. Con Etienne Marchand, Poirot elogió la brillantez técnica de la fotografía, sugiriendo que poseer un negativo así sería controlar un legado. Las fosas nasales de Marchand se dilataron, revelando un destello de envidia, ambición, confirmada. Y siempre, Poirot volvía a Fleurette Dumas y Bellamy, sondeando suavemente. Fleurette se aferró obstinadamente a su máscara de decoro herido. Sin embargo, una vez cuando Poirot hizo referencia al jardín en la fotografía, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Un recuerdo, tal vez? Mientras tanto, Bellamy se volvió más desesperada, más presa del pánico, casi dispuesta a confesar algo, aunque no estaba claro si era culpa o terror. Al mediodía, Poirot hizo alto.
Les dio las gracias amablemente, los despidió con una sonrisa y se quedó con Moreau y Élodie Fournier. «¿Bien?», preguntó Moreau. «¿Qué has aprendido?». Los ojos de Poirot brillaron. «Todo», dijo en voz baja. «O casi todo». Se volvió hacia Élodie. «Mademoiselle, tiene acceso a los registros de invitados de las exposiciones pasadas de Monsieur Lavigne, ¿verdad?». «Por supuesto». «Necesito 2 listas», dijo Poirot. «Primero, los asistentes privados a la exposición de jardines de Lavigne de 1937 en el Château de Beaulieu». Élodie parpadeó. «Eso fue hace casi 20 años». Poirot sonrió amablemente. «Y, sin embargo, sospecho que es muy relevante». «¿Y la segunda lista?». La voz de Poirot bajó. «Los benefactores financieros de la obra de Monsieur Lavigne. No los mecenas públicos, sino aquellos que deseaban permanecer en el anonimato». Élodie asintió y ya se disponía a obedecer. Moreau miró fijamente a Poirot. «¿Crees que se trata de dinero?». Poirot se dio unos golpecitos en la sien. «No, mon ami, se trata de vergüenza, de secretos». Miró hacia el gran salón, donde los sospechosos permanecían atrapados en sus propias tormentas privadas, de miedo y cálculo. «Y los seres humanos», dijo Poirot en voz baja, «harán mucho peor por la vergüenza que por el oro». El partido se estaba apretando. Poirot sabía que el culpable ya estaba preparando su siguiente paso, pero Hércules Poirot estaba preparado. Él había tendido la trampa. Ahora solo necesitaba esperar y observar mientras entraban voluntariamente. La tarde en París se volvió bochornosa. La ciudad languidecía bajo un cielo bajo y melancólico. Sin embargo, en los ornamentados pasillos de la Galerie Montparnasse, estaba a punto de estallar una tormenta mucho más feroz que cualquier tormenta que se estuviera gestando en el cielo. Todo empezó de forma bastante inofensiva. Élodie Fournier, con los brazos llenos de libros de contabilidad y papeles tal como le había pedido Poirot, se apresuró a entrar en la oficina improvisada que habían requisado en la galería. Dejó las pesadas carpetas sobre la mesa, sonrojada, pero triunfante. «Aquí, Monsieur Poirot, los registros que usted pidió. De la exposición del Château de Beaulieu y un libro de contabilidad separado de patrocinadores financieros privados durante los últimos 15 años». Poirot inclinó la cabeza con gracia. «Mademoiselle, usted es el modelo mismo de eficiencia». Hojeó cuidadosamente las frágiles páginas. Nombres, fechas, cantidades, un mosaico de alianzas y enredos escondidos detrás del pulido exterior de la sociedad educada. Fue allí, como sospechaba, donde se reveló el primer hilo. Entre los patrocinadores privados enumerados bajo seudónimos discretos y fideicomisos, protegidos, un nombre, cuando se rastreaba hacia atrás, saltaba de la página. Señora Solange de Rochefort. No una vez, sino repetidamente, ocultas a través de capas de intermediarios. Los dedos de Poirot tamborilearon rítmicamente sobre la página. Solange había estado mucho más involucrada en la supervivencia financiera de Lavigne de lo que quería admitir. Y luego, una conmoción. Voces elevadas resonaron por los pasillos de mármol. Poirot se enderezó al instante, con los sentidos agudizados. La puerta se abrió de golpe. El inspector Moreau entró con expresión sombría. «Ha habido un robo», afirmó sin preámbulos. «De nuevo». A Poirot se le erizaron los bigotes. «¿Dónde?». «La sala de archivos», gruñó Moreau. «Venir». Se apresuraron por el largo pasillo. Élodie lo seguía con el corazón acelerado. La puerta del archivo estaba entreabierta. En el interior reinaba el caos. Armarios abiertos de golpe, papeles esparcidos como hojas en una tormenta. Y, lo más revelador, el cajón cerrado con llave que contenía la colección secundaria de negativos de Lavigne, que no había sido tocado durante el primer incidente,
fue forzado a abrirse. Poirot se arrodilló ante el gabinete. Sus dedos enguantados recorrieron los bordes irregulares donde un candado había sido forzado con destreza. Un trabajo amateur habría destrozado el cajón por completo, murmuró Poirot. Pero esto es obra de alguien acostumbrado a robos delicados. Moreau señaló el libro de inventario que Élodie había recuperado antes. ¿Qué falta? Élodie examinó la lista, pálida. 2 cosas negativas, susurró. Ambos de sesiones de retratos, privadas nunca exhibidos públicamente. Poirot se levantó, sus ojos verdes oscurecidos por el pensamiento. 2 secretos más, dijo en voz baja. Secretos que alguien está desesperado por borrar. Y esta vez no Bellamy, dijo Moreau con sombría satisfacción. Estuvo bajo observación toda la mañana. Poirot asintió. Exactamente. Lo que significa. Antes de que pudiera terminar, un estrépito resonó en la galería exterior. Otra conmoción. Poirot, Moreau y Élodie corrieron hacia el sonido. Encontraron a Henri Beaumont, tendido en la base de un pedestal de 1900 exhibición, una pequeña pero pesada escultura de bronce cerca de su cabeza. Un fino hilillo de sangre manaba de su sien. Moreau maldijo y pidió ayuda médica. Poirot se agachó junto al hombre inconsciente y frunció el ceño. «Un accidente», susurró Élodie. La voz de Poirot era como el acero. «No, mademoiselle, un intento. Alguien temía saber o revelar demasiado». Hizo un gesto a Moreau. «Debemos asegurar la galería. Nadie se va». Moreau asintió con gravedad y ladró órdenes a los agentes estacionados. Cerca, cuando subieron a Beaumont a una camilla, Poirot se enderezó, su mente trabajando rápidamente. Alguien había entrado en pánico. Alguien que creía que la red se estaba cerrando. Pero el pánico era peligroso. El pánico volvió descuidados a los asesinos. Poirot solicitó que todos los sospechosos se reunieran nuevamente, esta vez más discretamente, en una sala de conferencias privada al fondo de la galería. Uno a uno llegaron. Señora Fleurette Dumas, con los ojos muy abiertos con un terror mal disimulado. Jean-Claude Bellamy, retorciéndose como un animal atrapado. Señora Solange de Rochefort, rígida como el mármol, con las perlas apretadas contra su garganta. Etienne Marchand, cuya habitual sonrisa se había evaporado, reemplazada por un cálculo cauteloso. Beaumont, por supuesto, estuvo ausente. Fue llevado al hospital con una conmoción cerebral. Aún no estaba claro si su lesión resultaría fatal. Poirot miró a la asamblea con fría indiferencia. «Damas y caballeros», dijo, «me duele informarles que se ha cometido otro delito. No solo robo, sino violencia». Una onda recorrió el grupo. Poirot caminaba lentamente delante de ellos, haciendo eco de sus pasos. «Alguien entre ustedes teme tanto que lo descubran que ha recurrido a medidas desesperadas. Quizás sea una señal de que la verdad está cerca, muy cerca». De repente se volvió hacia Fleurette. «Señora, cuando dijo que no reconocía al hombre, de la fotografía mintió». Fleurette jadeó y el color abandonó su rostro pintado. «No, mentiste», dijo Poirot amablemente, «porque admitir lo contrario te enredaría en un escándalo enterrado durante décadas». Le temblaron las manos. Poirot siguió adelante. «Y usted, señora de Rochefort», dijo girándose suavemente, «tiene mucho que temer, ¿no es así? Un nombre que proteger, un legado que proteger». Levantó la barbilla sin decir nada, pero su rostro estaba tallado en piedra. «Y usted, Monsieur Marchand», dijo Poirot en voz baja, «es usted ambicioso. Pero la ambición es un mal motivo para acciones tan desesperadas, ¿no?». Los labios de Marchand se curvaron en una mueca de desprecio. «Estás pescando, Poirot». «Quizás», dijo Poirot encogiéndose de hombros.
Pero a veces uno pesca y captura exactamente el pez que busca. Permitió que la tensión aumentara, alimentando el silencio. Luego, casi casualmente, dejó caer el último anzuelo. Verán, amigos míos, ya me puse en contacto con el hombre de mis novedades. La fotografía. La conmoción recorrió la habitación. Poirot sonrió levemente. Está vivo, lo recuerda todo, y está dispuesto a hablar. La reacción fue instantánea. Bellamy se desplomó en su silla, llorando en silencio. Marchand apretó los puños. La señora de Rochefort palideció visiblemente. Gaulle, Fleuret, Dumas. Fleuret se incorporó de un salto y su silla cayó ruidosamente hacia atrás. «No puedes», ella lloró. «No lo entiendes. Se suponía que no debía...» Se tapó la boca con la mano demasiado tarde. Los ojos de Poirot se entrecerraron un poco. «Así es». «Señora», dijo con sedosa amenaza. Se suponía que no iba a suceder, y sin embargo sucedió. Los ojos de Fleuret recorrieron frenéticamente la habitación, buscando un escape que no existía. Poirot cruzó las manos tranquilamente a la espalda. «Suficiente por hoy, mes amis», dijo. «La soga se aprieta. El final se acerca». Se volvió hacia Moreau en voz baja. «Mañana los reuniremos a todos los jugadores restantes. Y luego, inspector, verá a Hércules Poirot en su elemento». Y dicho esto, salió de la habitación. Su pequeña y meticulosa figura irradiaba certeza. Detrás de él, los sospechosos permanecían. Un cuadro de culpa, miedo y cálculos desesperados. La tormenta no llegaba. Ya había llegado. La noche que siguió fue inquietante en París, aunque el propio Hércules Poirot durmió tan profundamente como un niño en su cama del Hotel Georges V. Su mente ordenada, ahora segura de quién era el culpable, descansó satisfecho mientras afuera la ciudad se agitaba con 1000 dramas ocultos, ninguno tan intrincado como el que se desarrollaba en la Galería Montparnasse. A primera hora de la mañana, Poirot volvía a estar inmaculado. Traje negro impecablemente planchado, zapatos lustrados hasta reflejar el brillo y bigotes encerados hasta alcanzar una perfección simétrica. Terminó su desayuno, un huevo escalfado perfectamente y una sola rebanada de pan tostado. Y luego se dirigió a la galería con precisión y sin prisas. Sabía que hoy comenzaría el final del juego. El inspector Moreau lo recibió en la entrada con expresión sombría. «Están todos aquí», murmuró. «Madame Dumas, Bellamy, Marchand y Solange. Beaumont está despierto en el hospital, pero aún no está en condiciones de ser interrogado». Poirot asintió. «No importa. Los hilos ya están bastante unidos sin él». Moreau se cruzó de brazos. «¿Estás seguro, entonces, de quién mató a Lavigne?» Poirot sonrió levemente. «No solo quién, mon ami, sino también por qué, cómo y, lo más importante de todo, cuándo». Se dio unos golpecitos en la frente. Las pequeñas células grises han visto lo que otros pasaron por alto. Moreau gruñó, escéptico pero curioso. «¿Y esta pista oculta?», insistió. Poirot levantó un dedo. «Paciencia, mon ami. La revelación debe llegar precisamente en el momento adecuado». Aún así, mientras avanzaba por los pasillos hacia los sospechosos que aguardaban, Poirot volvió a reflexionar sobre la cadena de deducciones que lo había llevado a ese punto. Depende, como tantas veces sucede con las grandes verdades, no de lo que había sucedido, sino de lo que debería haber pasado, pero no pasó. El sobre encontrado en la mano muerta de Lavigne, que contiene la misteriosa fotografía. A primera vista, un asunto sencillo. El muerto sostiene una fotografía. El asesinato debe ser por esa fotografía, pero Poirot, con su lógica implacable, había planteado una pregunta diferente. ¿Por qué un sobre?
Si la fotografía hubiera sido verdaderamente secreta, si hubiera tenido como objetivo exponer a alguien, no habría sido ocultada, destruida o al menos ocultada de una manera más segura. Un sobre arrugado a la vista sugería algo más, a mensaje, una acusación, y la fotografía en sí. Una fiesta en el jardín, inocua en la superficie. Sin embargo, el hombre que estaba al lado de Lavigne, desconocido para el resto del mundo, fue central en la tragedia. Poirot había comparado el escenario de la fotografía, el ornamentado banco de hierro forjado, el distintivo topiario al fondo, con la lista de exposiciones pasadas de Lavigne. Solo una ubicación coincidía perfectamente: Castillo de Beaulieu, 1937, y a partir de ese pequeño partido siguió un torrente de comprensión, porque en el castillo de Beaulieu se había producido un escándalo, silenciado con dinero e influencias, que involucraba a la hermana menor de Solange de Rochefort, Marguerite. Un escándalo que había desaparecido de la mirada pública, pero que claramente atormentaba a los involucrados. El hombre de la fotografía era Armand Delacour, un nombre borrado de la sociedad, cuya posterior desgracia había arruinado muchas reputaciones cuidadosamente construidas. La fotografía no era simplemente un recuerdo, fue un arma que Lucien Lavigne había empuñado o amenazado con empuñar contra alguien poderoso. Los pasos de Poirot se aceleraron. Hoy sacaría la confesión final. Les mostraría la verdad al descubierto. Los sospechosos se reunieron nuevamente en la sala de conferencias privada. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas. El aire estaba cargado de aprensión. Poirot estaba a la cabecera de la mesa, pequeño, sereno, devastadoramente preciso. «Damas y caballeros», dijo, «permítanme resumir». Colocó cuidadosamente una única fotografía, la imagen infame, sobre la mesa. Esta es la última fotografía tomada por Monsieur Lavigne. Es el motivo de su muerte. Nadie habló. Poirot caminaba lentamente, saboreando el momento. Pero Lucien Lavigne había decidido, por fin, exponer un viejo escándalo. Le habían pagado repetidamente y en secreto para que suprimiera ciertas imágenes de su colección. Él sonrió levemente. Pero el arte, mes amis, tiene una manera de sobrevivir a los arreglos de los hombres. He turned to Madame de Rochefort. Usted, señora, financió sus exposiciones con nombres falsos. Temía la resurrección de viejos fantasmas. Solange de Rochefort estaba sentada, pálida, pero en silencio. Poirot continuó. Pero usted no era la única que tenía miedo. Otros también tenían motivos para temer la publicación de la fotografía. Madame Dumas, su conexión con Armand Delacour era más personal, ¿no es así? Fleurette Dumas hizo un sonido ahogado, pero no dijo nada. Y sin embargo, dijo Poirot en voz baja, «¿No fue usted, señora, quien mató a Lucien Lavigne?» Se volvió lentamente hacia Jean-Claude Bellamy. Bellamy levantó la vista con los ojos muy abiertos por el pánico. «No», susurró. Poirot levantó una mano. «Usted, señor, es inocente de asesinato, aunque culpable tal vez de cobardía». Bellamy se hundió aliviada. La mirada de Poirot finalmente se posó en Etienne Marchand. «Usted codiciaba el legado de Lavigne, señor. Le molestaba su fama. Pero el resentimiento por sí solo no es suficiente para matar». Marchand esbozó una sonrisa tensa y desafiante. Poirot dejó que el silencio se prolongara un momento más. Luego se volvió hacia Madame Solange de Rochefort. «Usted lo arregló, señora. La habitación se congeló. Usted, o alguien que actúe en su nombre, se enteró de que Lavigne tenía la intención de mostrar la fotografía, sutilmente, durante la exposición. Lo confrontó, le suplicó, lo amenazó. Poirot se acercó, pero se negó.
Creía tontamente que podía controlar el escándalo, o tal vez creía que la verdad, por fin, debería salir a la luz. La voz de Poirot bajó. Así que actuaste. Dispusiste que te robaran el negativo, pero cuando Lavigne insistió en mostrar la fotografía de todos modos, te diste cuenta de que no tenías otra opción. Señaló dramáticamente la mesa. La fotografía fue colocada en su mano después de la muerte. Un gesto teatral para enmarcar a otro, para confundir la investigación. Y casi lo logró. El rostro de Madame de Rochefort fue tallado en hielo. Yo no tuve nada que ver con eso, dijo fríamente. Poirot suspiró. Quizás no con sus propias manos, señora, pero su riqueza, su influencia, ellas crearon las condiciones. Hizo un gesto hacia la puerta. Y el hombre que usted contrató, directamente o a través de intermediarios, fue lo suficientemente torpe como para dejar huellas. La mancha de aceite en el suelo del archivo, el cajón roto. Poirot hizo una pausa, saboreando el silencio que reinaba en la habitación. ¿Y los negativos que faltan? Robados no por ambición, sino por desesperación, para enterrar de una vez por todas la evidencia de un pasado que no se pudo soportar. Moreau dio un paso adelante. ¿Puedes probar esto? Poirot sonrió levemente. Lo haré, dijo. Mañana. Porque esa noche Hércules Poirot le tendería una última trampa. Y por la mañana la verdad sería innegable. La tarde cayó rápidamente sobre París y el cielo se tornó de un índigo magullado salpicado de las primeras estrellas pálidas. En la Galerie Montparnasse, la gran sala de exposiciones había sido transformada siguiendo las exigentes instrucciones de Poirot. Sillas dispuestas en semicírculo, un único foco enfocado sobre una pequeña mesa cubierta de blanco en el centro de la sala. Sobre esa mesa había un objeto, la infame fotografía de Lucien Lavigne y Armand Delacour. No era una comisaría ni una sala de audiencias, pero Poirot entendía bien la naturaleza humana. Culpabilidad, miedo, desesperación, estas emociones respondieron no a la legalidad, sino al drama, y el drama lo proporcionaría Hércules Poirot. A las 9 en punto, los sospechosos estaban reunidos, cada uno con aspecto tenso, agotado y cauteloso. Señora Fleurette Dumas, frágil como el cristal soplado, agarrando un pañuelo de encaje. Jean-Claude, Bellamy con los ojos hundidos y retorciéndose, con la chaqueta arrugada. Señora Solange de Rochefort, frío y sereno, como si estuviera tallado en el mismo mármol que recubría la galería. Etienne Marchand, inquieto, con los brazos cruzados a la defensiva sobre el pecho. El inspector Moreau estaba detrás con sus oficiales, sombrío y preparado. Poirot avanzó hasta el centro del círculo y se inclinó levemente. «Mesdames et messieurs», comenzó. Su voz llegó a todos los rincones de la sala. «Los he convocado aquí para revelar la verdad, para explicar no solo quién mató a Lucien Lavigne, sino cómo, y lo más importante, por qué». No se oía más que el débil zumbido de la ciudad más allá de las pesadas puertas de la galería. Poirot caminaba lentamente delante de ellos, con las manos cuidadosamente cruzadas detrás de la espalda. «Primero», dijo, «descartemos ciertos errores». Se volvió hacia Bellamy. «Era fácil sospechar de usted, señor. Su nerviosismo, su proximidad al archivo, su aire general de confusión. Pero el nerviosismo no es culpa, y la proximidad no es prueba. Usted fue utilizado, un peón en el diseño de otra persona». Bellamy se hundió visiblemente aliviada. Poirot se volvió hacia Fleurette Dumas. «Usted, señora, mintió». «Sí, acerca de reconocer a Armand Delacour en la fotografía. Pero su motivo fue el miedo, no el asesinato. El miedo a viejos escándalos, a la desgracia susurrada.
Eso no la convierte en una asesina. Fleurette sollozó, en silencio sobre su pañuelo. Poirot fijó entonces su mirada en Etienne Marchand. Usted, señor, envidiaba a Lucien Lavigne. Codiciaba su fama. Tal vez, con el tiempo, se hubiera visto obligado a realizar algún acto desesperado. Pero no este. Carecía de conocimiento. Y de crueldad. Marchand frunció el ceño, pero no dijo nada. El tono de Poirot se agudizó. El verdadero asesino, dijo, es una persona que no temía por su reputación ni por sus oportunidades, sino por su supervivencia. Una persona que sabía que exponer sus pecados pasados no solo los avergonzaría, sino que los destruiría. Dejó que las palabras asimilaran. Y esa persona es Madame Solange de Rochefort. Fleurette soltó un grito ahogado. Marchand maldijo en voz baja. Bel-Ami se limitó a mirar, sin comprender. Madame de Rochefort se puso lentamente en pie, con el rostro convertido en una máscara. «Te desprecio. No tienes pruebas», dijo fríamente. Poirot sonrió. «Al contrario, señora, tengo todas las pruebas que necesito». Señaló la fotografía. «Verá, cuando Lucien Lavigne decidió revelar el viejo escándalo en el Château de Beaulieu, el romance entre su hermana Marguerite y Armand Delacour, se puso en contacto con un abogado para organizar la divulgación pública de la fotografía en caso de su muerte. Los ojos de Moreau se abrieron como platos. Él no lo sabía. Poirot continuó con voz implacable. El abogado, Monsieur Delon, me confirmó esta mañana que recibió instrucciones y un duplicado de la fotografía días antes de la muerte de Lavigne. Hizo una pausa, saboreando el silencio atónito. Si Lucien Lavigne hubiera muerto de forma natural, dijo Poirot en voz baja, la fotografía habría aparecido silenciosamente con un escándalo mínimo, pero el asesinato, señora, merece un escrutinio. Él la señaló con la mano, firme como el hierro. Entraste en pánico. Organizaste el robo del negativo. Cuando eso no logró disuadir a Lavigne, tú o tu agente lo confrontaste durante la exposición. La voz de Poirot se convirtió en un susurro dramático. Lo derribaste, rápida y eficientemente, y organizaste la escena para confundir. Colocaste la fotografía en su mano esperando que la investigación culpara a Bel-Ami, a Marchand o incluso a Fleurette. Madame de Rochefort se rió una vez. Un sonido quebradizo y triste. Todo esto, se burló, basado en especulaciones. Poirot hizo una leve reverencia. Pero no, señora, hay más. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un delicado broche dorado en forma de rosa. «¿Reconoces esto, no?» Solange no dijo nada. Poirot sonrió. Fue encontrado cerca del pasillo lateral de la sala de archivos, escondido debajo de las pesadas cortinas. Se le cayó por error, sin duda, durante su desesperado intento de orquestar la confusión de Bel-Ami esa noche. Le entregó el broche al inspector Moreau, quien lo inspeccionó detenidamente. «Ya he confirmado con su joyero, señora», añadió Poirot gentilmente, «que este broche era parte de un encargo hecho solo para usted». El silencio se hizo más profundo. La señora de Rochefort estaba muy quieta, muy alta. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero mortal. «Hice lo que era necesario», dijo. Ninguna negación, ninguna protesta de inocencia, solo el terrible orgullo de una mujer que se creía por encima de las consecuencias. Poirot inclinó levemente la cabeza, casi con respeto. Hizo lo que era necesario. «Señora», pero estuvo mal. Moreau dio un paso adelante y puso una mano firme sobre el brazo de Solange. «Está usted bajo arresto, señora», dijo sombríamente, leyéndole sus derechos. Solange de Rochefort no resistió. Dio media vuelta y salió de la galería con la misma fría dignidad que siempre había mostrado. Una reina caída. Cuando ella se fue, la habitación exhaló.
una liberación colectiva de aire. Poirot se volvió hacia los demás y volvió a mostrarse amable. Sois libres de marcharos, mes amis, libres, y quizás más sabios. Fleurette Dumas salió de la habitación sollozando. Bellamy salió tambaleándose, aturdida. Marchand se demoró un momento más, sus ojos calculadores incluso ahora. Antes de partir también él. Por fin a solas con Moreau, Poirot sonrió levemente. La naturaleza humana, mon ami, dijo, nunca deja de rebelarse bajo presión. Moreau sacudió la cabeza lentamente. No sé cómo lo haces, Poirot. Poirot se rió entre dientes. Con orden, método y entendiendo que las pistas más pequeñas, el min se tusentusen sobre el desgaste de un zapato, el cierre de un broche. Dicen más verdad que las mentiras más grandes. Se arregló los puños con minucioso cuidado. Y ahora, dijo, tomaré el tren de las 12:30 a Londres. París, a pesar de todos sus encantos, se ha vuelto demasiado dramático para mi gusto. Mientras salía a la fresca noche parisina, Poirot se permitió un último pensamiento de satisfacción. Se había hecho justicia. Y las pequeñas células, grises una vez más, habían triunfado. A la mañana siguiente, una asamblea tranquila se reunió una vez más, no bajo presión, sino con el fin de lograr una finalidad. El inspector Moreau, Élodie Fournier y Jean-Claude Bellamy, pálidos pero curiosos, ocupaban la primera fila del pequeño salón donde Poirot había solicitado una discusión final privada. El criminal ya estaba detenido. El asunto, jurídicamente hablando, quedó concluido. Sin embargo, Poirot, siempre perfeccionista, insistió en presentar la solución a quienes se habían visto enredados en la red del asunto. Ahora estaba frente a ellos, pulido y sereno, como si los agotadores acontecimientos de los últimos días no hubieran dejado ni una sola arruga en su elegante atuendo. «Amigos míos», comenzó Poirot, juntando cuidadosamente las manos, «permítanme exponerles, con absoluta claridad y precisión, la verdadera secuencia de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de Lucien Lavigne». Escucharon embelesados mientras Poirot reconstruía metódicamente el crimen. «Primero», dijo, «debemos comprender la posición de Lucien Lavigne. A lo largo de su carrera, acumuló no solo elogios artísticos, sino también secretos. Su fotografía capturó momentos que algunos, particularmente los poderosos y orgullosos, preferirían olvidar». Poirot caminaba lentamente, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra del salón. Hace años, en el castillo de Beaulieu, durante una exposición privada, se desarrolló una relación escandalosa. La hermana menor de Madame Solange de Rochefort, Marguerite, se enredó con un hombre de baja posición, Armand de la Cour. Su relación, apasionada e imprudente, quedó inmortalizada sin darse cuenta ante la lente de Lavigne. Hizo una pausa, dejando que la imagen se formara en sus mentes. La familia Rochefort, desesperada por proteger su nombre, pagó generosamente para enterrar esos negativos. Y Lavigne, pragmático aunque no del todo ético, aceptó. Los ojos verdes de Poirot brillaron. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las presiones financieras aumentaron. Lavigne se inquietó. Comenzó a jugar con la idea de revelar el viejo escándalo, tal vez buscando fama renovada, tal vez buscando un último triunfo sobre aquellos que una vez habían comprado su silencio. Poirot levantó la infame fotografía de la mesa y la mostró a la habitación. Preparó esta fotografía con la intención de exhibirla sutilmente, lo suficiente como para causar una onda expansiva, pero no una catástrofe inmediata. Subestimó la desesperación de aquellos a quienes amenazó. Poirot dejó la fotografía con cuidado. Cuando Solange de Rochefort se enteró de su intención, ya sea a través de chismes, vigilancia o intuición, actuó.
Dispuso que robaran el negativo, con la esperanza de que sin el original Lavigne se disuadiría. El inspector Moreau se movió incómodo. Pero no lo era, ¿verdad? No, dijo Poirot con una pequeña sonrisa. Mostró la fotografía de todos. Modos preparó una copia de seguridad y se la envió a su abogado con instrucciones para su divulgación en caso de que le ocurriera algo. La voz de Poirot se agudizó. Y así, durante la noche de inauguración de la exposición, se puso en marcha el acto final. Solange, o el agente que ella empleó, confrontó a Lavigne en la galería central. No hubo escena pública. Lavigne fue llevada con algún pretexto, tal vez para discutir una comisión privada o una solicitud urgente de un mecenas. Hizo un gesto hacia Bellamy. La confusión de Jean-Claude Bellamy sobre los archivos fue cuidadosamente orquestada. Un hombre que se hacía pasar por Lavigne, escondido detrás de la cortina del servicio, tocó a Bellamy en el hombro y lo redirigió, asegurando una brecha en la coartada que luego sugeriría la culpabilidad de Bellamy. Bellamy se puso roja, pero asintió levemente. El recuerdo de ese momento estaba ahora claro en su mente. Su siniestro trasfondo era inconfundible. Poirot continuó, implacablemente preciso. Lavigne fue abatido rápidamente, probablemente envenenado o asfixiado, con métodos que requerían poca perturbación y poca sangre. El sobre arrugado que tenía en la mano era una última obra de teatro diseñada para engañar. Poirot levantó una mano. A primera vista, parecía que Lavigne había muerto abrazando el secreto, pero en realidad ya había asegurado su exposición a través de su abogado. Colocar la fotografía fue un esfuerzo desesperado y torpe para desviar las sospechas. Intervino. Moreau. ¿Y el ataque de Beaumont? Poirot asintió con gravedad. Henri Beaumont, por desgracia o por cálculo, comenzó a reconstruir el verdadero motivo. Quizás había escuchado fragmentos de una conversación entre Solange y sus agentes. Se convirtió en un lastre. La misma mano que silenció a Lavigne trató de silenciar a Beaumont, provocando un accidente conveniente. Los ojos de Poirot recorrieron la habitación y su voz se suavizó. Pero los accidentes, al igual que las mentiras, rara vez se comportan exactamente como uno desea. Un latido de silencio. Élodie se inclinó hacia adelante. ¿Y el cierre? Poirot sonrió cálidamente ante su perspicacia. Ah, señorita, el broche. Parece una nimiedad. Una pequeña rosa dorada caída apresuradamente cerca de la puerta de servicio oculta. Identificaba al asesino no por un gran gesto, sino por omisión. Se volvió hacia los demás. Verá, se debería haber informado de la pérdida del broche. Una persona inocente, un visitante o un cliente, lo habría buscado y habría pedido ayuda al personal. En cambio, yacía escondido, abandonado, porque su dueño temía su descubrimiento. Poirot golpeó ligeramente el cierre, con la punta de un dedo. Una pequeña pista, una cosa diminuta y sin embargo desmoronó toda la fachada. Bellamy miró a Poirot con voz ronca. ¿Pero por qué asesinar, después de tantos años? La expresión de Poirot se suavizó conmovida por una tristeza genuina. Orgullo, señor, orgullo y miedo. Solange de Rochefort había construido su vida sobre la ilusión de una respetabilidad incuestionable. Verla destrozada, por una fotografía olvidada, una historia de amor tonta, fue para ella un destino peor que la desgracia. Poirot hizo una pausa y habló en voz baja. Y cuando el orgullo humano resulta herido, cuando el miedo se vuelve insoportable, incluso aquellos que parecen intocables pueden cometer el más grave de los pecados. La sala permaneció en silencio, cada persona absorta por la enormidad del crimen y lo común de su causa. Finalmente, Moreau habló. ¿Y la justicia? Poirot asintió.
Madame de Rochefort será juzgada. El testimonio del señor Delon, las pruebas del cierre, el patrón de sus pagos secretos, todo hablará en su contra. Y la ley, mon ami, cumplirá con su deber. Poirot cerró la carpeta cuidadosamente y su voz se aligeró. En cuanto a nosotros, podemos descansar. Se volvió hacia Élodie Fournier, quien le devolvió la sonrisa con cansada admiración. Usted, mademoiselle, dijo Poirot con una pequeña reverencia, fue indispensable. Su ayuda, su discreción, marcaron la diferencia. Élodie se sonrojó, pero no dijo nada. Poirot recuperó su sombrero y su bastón y se alisó el bigote. Y ahora, dijo, solo queda una tarea. ¿Qué es eso?, preguntó Moreau curioso. Los ojos de Poirot brillaron. Una visita a mi pastelería favorita antes del tren del mediodía. Los demás se rieron. La tensión finalmente se rompió, y cuando Hércules Poirot salió a la luminosa mañana parisina, llevaba consigo, como siempre, la satisfacción de una mente que había impuesto un orden perfecto al caos humano, y la certeza inquebrantable de que, dondequiera que existieran la vanidad y el orgullo, sus pequeñas células grises siempre encontrarían su trabajo. El juicio de Madame Solange de Rochefort comenzó 3 semanas después en una sala del tribunal de París, un teatro de mármol solemne y candelabros dorados, donde la resplandeciente aristocracia de Francia se reunía ahora fascinada y horrorizada. Los periódicos se enteraron del escándalo. Una heredera desenmascarada. Asesinato en la Galería Montparnasse. La fotografía del hombre muerto. Poirot, sin embargo, hacía tiempo que se había alejado del espectáculo. El drama judicial no le interesaba. Su trabajo, después de todo, era resolver delito, no para saborear sus consecuencias públicas. Aún así, el inspector Moreau lo había mantenido informado por carta. Las pruebas eran abrumadoras. Entre el cierre, el testimonio del abogado de Lucien Lavigne, los negativos desaparecidos y los silencios condenatorios de la propia Solange, el jurado deliberó apenas 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Madame de Rochefort recibió una sentencia larga, apropiada, aunque quizás no tan cruel como el colapso de su legado cuidadosamente cultivado. Su nombre, alguna vez pronunciado con reverencia, ahora se convirtió en un susurro de advertencia en los márgenes de la sociedad educada. La justicia, reflexionó Poirot, podía tener que ver tanto con la caída del alma como con la letra de la ley. En una luminosa mañana en Londres, Poirot estaba sentado en su rincón favorito del salón de Whitehaven Mansions, con una olla de tisana humeando suavemente ante él. El bullicio de la ciudad parecía muy lejano, tal como a él le gustaba. Frente a él, su buen amigo y compañero ocasional, el capitán Arthur Hastings, se inclinó hacia adelante con ansiosa curiosidad y el ceño fruncido mientras pensaba. «Digo, Poirot», dijo Hastings, «leí sobre ese asunto de París en el Besses. Negocio extraordinario. Pero todavía no lo entiendo del todo. ¿Cómo supo que era Madame de Rochefort y no, digamos, ese tal Marchand?» Poirot sonrió indulgente. «Ah, amigo mío, es lo mismo que cuando crece la flor», dijo. «Se observa con atención, no solo la floración, sino también el suelo, el sol, la inclinación del tallo. En la delincuencia, como en la horticultura, todo debe encajar perfectamente. De lo contrario, hay desorden». Hastings frunció el ceño. «Todavía me suena bastante complicado». Poirot se rió entre dientes y se dio unos golpecitos en la sien con un dedo. «Debes confiar, Hastings, en las pequeñas células grises. Dicen que la ambición, como la de Marchand, arde con fuerza y rapidez, busca oportunidades. Pero el miedo, mon ami, miedo a exponerse, miedo por el trabajo de toda la vida. El miedo es frío, lento, deliberado, se mueve con cálculo. Madame de Rochefort no era simplemente ambiciosa,
Estaba aterrorizada. Hastings asintió lentamente. Todavía no del todo satisfecho, pero dispuesto, como siempre, a aceptar el juicio superior de Poirot. ¿Y la foto en sí?, preguntó Hastings. En realidad no fue nada horrible, solo una fiesta en el jardín. Poirot sorbió pensativamente su tisana. Para usted y para mí, mon ami, no es nada, pero para aquellos cuyas vidas están construidas enteramente de apariencias, la revelación de incluso una indiscreción menor puede ser devastadora. No fue el qué de la fotografía, era el OMS y el cuando eso importaba. Dejó su taza. El mundo de Madame de Rochefort dependía de la ilusión de una propiedad perfecta, que un miembro de su familia, su querida hermana, alguna vez había amado por debajo de su posición, se había asociado con el escándalo. Eso no se podía tolerar. Poirot hizo una pausa y miró por la ventana, donde el sol primaveral calentaba las calles de Londres. Suele ser así, Hastings. Los crímenes pasionales, los crímenes de avaricia son simples, pero los crímenes nacidos del orgullo son los más peligrosos. Hastings, percibiendo un extraño talante filosófico en su amigo, permaneció en silencio. Poirot sonrió levemente y cruzó las manos sobre el regazo. La vanidad humana, mon ami, es la raíz de muchos males. Al final, Madame de Rochefort se destruyó a sí misma, no porque fuera malvada, sino porque tenía miedo de ser vista como imperfecta. Hastings sacudió la cabeza, asombrado. «Siempre ves el meollo de esto, Poirot». Poirot inclinó modestamente la cabeza. «No hay que mirar lo que la gente dice, sino lo que temen». Esa misma tarde, mientras Poirot se preparaba para un breve viaje al campo, un descanso bien merecido, pensó, se detuvo junto a la ventana abierta de su apartamento, respirando el aire fresco de Londres. Sobre su escritorio estaban los últimos restos del caso. Una copia de la famosa fotografía, ahora parte de los registros judiciales, y una carta de Élodie Fournier, agradeciéndole una vez más su ayuda. En su nota, mencionó que la Galerie Montparnasse se estaba recuperando y planeaba una nueva exposición, dedicada a la obra de Lucien Lavigne, esta vez libre de las sombras de los secretos. Poirot se mostró satisfecho. Lucien Lavigne, a pesar de todos sus defectos, había sido un artista, y Poirot creía que el arte merecía sobrevivir a las locuras de quienes lo creaban. Colocó la fotografía con cuidado en una carpeta, la ató con un elegante cordel y la guardó. Pensó que algunos recuerdos se conservaban mejor, pero no se mostraban. Mientras se ponía el sombrero y el abrigo, Hastings reapareció en la puerta. «¿A dónde vas, viejo?», preguntó Hastings. Poirot sonrió. «Al campo, mon ami. A admirar el orden de la naturaleza, la simetría de los árboles, la precisión de los jardines». Golpeó ligeramente el suelo con su bastón, después del caos de los corazones humanos. Es bueno que Hércules Poirot recuerde que algunas cosas, al menos, siguen un diseño. Mientras descendían juntos a la calle, Poirot se detuvo una vez más y miró hacia el cielo despejado. «Ah, Hastings», dijo con un brillo en los ojos, «es algo curioso. Resolvemos crímenes, restablecemos el orden, pero siempre, siempre hay otro misterio aguardando más allá del horizonte». Hastings se rió. «Y no lo harías de otra manera, ¿verdad?». Poirot se ajustó las esposas con precisión. «Por supuesto que no», dijo, y con un gesto de satisfacción, Hércules Poirot, el pequeño belga con un gran cerebro, caminó tranquilamente hacia la brillante tarde, seguro de que, fuera cual fuese el caos que le aguardaba, sus pequeñas células grises estarían preparadas.